vamos a hablar. Sí, contame. Ustedes sabrán, si siguen este programa, que nosotros somos, por ejemplo, defensores de la letra E, básicamente Del porque incluir la E, sí, de claro. incluir la letra E, porque básicamente creemos que el lenguaje, y en términos generales, seguramente ahora Santiago, que es con la persona que vamos a hablar, nos va a ayudar y nos va a aportar aún más. Nosotros pensamos y creemos que el lenguaje es algo vivo, que en realidad básicamente es una herramienta que tenemos nosotros para contar aquellas cuestiones que nos pasan, ¿no? Y que también queremos transformar, y por eso todo el tiempo está en constante movimiento y en cambio. Exacto. ¿No? Sí. Bueno, para hablar de esto y de muchas otras cosas más, está en línea Santiago Kalinowski. Él es lingüista, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, para hablar de estas cuestiones y de algunas cositas más. Santiago, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, te vemos desde aquí. Hola. ¿Cómo va? Bien. Primero, qué lindo es encontrarte con alguien joven, porque finalmente ustedes son quienes definen lo que va al diccionario, ¿no? En términos generales, ¿o no? Nosotros sí, nosotros tenemos un departamento de lexicografía, digamos, que es ese de investigaciones lingüísticas y filológicas, y reunimos léxico que se usa en Argentina de manera preponderante o exclusiva, y elaboramos las definiciones, y luego tenemos una instancia de diálogo con los académicos de número, donde ellos ven lo que nosotros les propusimos, proponen otras cosas, y ese es el proceso por medio del cual las palabras terminan en el diccionario, que se acaba de publicar la tercera edición del diccionario, que se llama Diccionario de la Lengua de la Argentina, y el 27 de abril a las 8 se presenta en la Feria del Libro. Lo que ustedes, digamos, ponen de alguna u otra forma en el diccionario, ¿está de alguna u otra manera vinculado con lo que tiene que ver con la Real Academia Española, por ejemplo? No, digamos, no. Nosotros hacemos un trabajo que es totalmente independiente. Hay un esquema de complementariedad con la Real Academia Española en el marco de la Asociación de Academias de la Lengua Española, por medio del cual España delega en las academias americanas el relevamiento del léxico propio de cada país. Entonces ellos después reciben muchas definiciones que nosotros tenemos en nuestro diccionario, son literalmente las mismas que ellos tienen en el diccionario general. Esos envíos se hacían regularmente, últimamente ya no se hacen tanto, pero nosotros trabajamos, sí, desde el punto de vista lexicográfico, es decir, nuestro trabajo propiamente con el diccionario es totalmente independiente. Claro, porque en realidad nosotros desde aquí siempre decimos básicamente lo que escuchabas recién cuando estaba haciendo la introducción a la nota, que el lenguaje es algo vivo, que cambia todo el tiempo y que nos sirve como herramienta para ir contando aquellas cuestiones que nos van pasando, básicamente. Sí, es un código de comunicación compartido que en general en todas las lenguas tiene una gran mayoría de palabras que comparten todos los hablantes con todos los hablantes y una minoría de palabras que se usan solamente en determinada región. Ese fenómeno es así en el francés, en el alemán, en el chino, en las lenguas nórdicas, en el inglés y en el español también. Nosotros al momento tenemos casi 7.000 palabras en nuestro diccionario, algunas de ellas, un porcentaje de ellas poco usadas o desusadas que van quedando y que se marcan así porque es un diccionario diacrónico, y después una gran cantidad, la mayoría de las palabras de nuestro diccionario son palabras de registro culto o neutro, qué sé yo, morocho o abrochadora, cosas que uno en principio no diría que son regionales, pero sí, son palabras regionales. ¿Y qué podríamos decir del lunfardo, por ejemplo? ¿Estaría, por ejemplo, incluido en algún que otro diccionario? ¿O en ese diccionario específico? Hay una discusión en torno al lunfardo. O sea, el lunfardo para nosotros es un origen etimológico. Es como si fuese quechua. Claro. Es como si fuese el guaraní. Es decir, durante una época, fines del siglo XIX, principios del XX, se armó una especie de interlengua por influjo de los inmigrantes italianos, del cual pasaron al léxico general de los argentinos una cantidad de palabras. Pero, digamos, es un fenómeno de contacto lingüístico histórico.
Esas palabras, mina y laburo, demás, que no las marcamos ya como lunfardo porque son palabras del español, Claro. es como la palabra mate, es decir, es una palabra que tiene un origen diferente, pero es exactamente el mismo fenómeno. Entonces, en la academia tenemos una postura del lunfardo histórico y algunas palabras, las que marcamos como lunfardo, que no llegan a las 100, son palabras de la competencia pasiva, son palabras que si ustedes las esquenún, qué sé yo, son palabras que ustedes van a ver que son más raras. Pero la palabra que todos usamos todos los días y prácticamente en todo el país, como laburo, Claro. esa no es una palabra del lunfardo, es una palabra del español de la Argentina. ¿Qué pasa con la letra E? Que finalmente un poco es el motivo por el cual te hemos llamado. A nosotros nos gusta, nos parece o nos resulta necesaria su utilización, pero bueno, queremos saber qué les pasa a los especialistas, a los que más saben acerca de esto. Bueno, nosotros tenemos una postura que trata de establecer lo que es, digamos, lo que es el fenómeno. No nos interesa lo que debe ser, Claro. ¿no? Claro. Que son los otros dos extremos de esta discusión. Es decir, hay gente que sostiene que la E no debe existir y gente que sostiene que la E debe existir. Que debe existir Nosotros en todas tratamos de partes. establecer Claro. lo que la E es, Ujú. digamos, cuál es el fenómeno. Y el fenómeno, entonces, hay que describirlo como una intervención. No es un fenómeno de cambio lingüístico del tipo de los que tenemos documentados en esta y en todas las lenguas, que se dan por decisión de todos y por decisión de nadie, digamos. Son los cambios lingüísticos propiamente dichos se dan en la masa de los hablantes sin que nadie realmente tome una decisión al respecto, ¿no? Y entonces, más que un cambio lingüístico, hay que decir esto es una intervención que está diseñada, calculada y que busca sobre todo un efecto en el auditorio, es decir, el efecto de toma de conciencia sobre la persistencia de una situación de injusticia en la sociedad. Y como lo primordial es que busca un efecto, eso en lengua se llama retórica, ¿sí? Claro. Entonces, es un fenómeno retórico, discursivo, político, que tiene su ámbito de circulación en la lengua cuando es pública y que persigue convencer al auditorio, es decir, intervenir el discurso público, convencer al auditorio, crear un consenso que termine rebotando, digamos, termine impactando los mecanismos democráticos y de esa manera llegar a una modificación de lo real, digamos. Pero entonces no es decir, no es parte de la gramática, no importa que no sea parte de la gramática. Claro. En los antecedentes de las lenguas no hay casos donde hayan podido modificar una gramática personas que toman la decisión de hacerlo, y la demostración de eso, como siempre vengo diciendo, es la brutal intervención que nosotros hemos recibido en contra de nuestro uso del voceo, del pronombre vos y de la conjugación asociada durante todo el siglo XX. Unas minorías muy poderosas quisieron cambiar la gramática de lo que hablamos en Argentina y no pudieron. Eso, entonces, es para los que tienen, digamos, sienten cierta perplejidad o angustia ante el hecho de que la lengua se pueda cambiar por decisión. La lengua no se puede cambiar por decisión, pero el inclusivo no pretende cambiar la lengua. No es ese su objetivo. Su objetivo es cambiar la realidad a través de los mecanismos democráticos. Y la manera de hacer eso es usando la lengua como herramienta, ¿sí? Entonces, cuando aparece la E, lo que hay ahí es, yo me pronuncio políticamente ante un tema y te animo a vos, que me estás escuchando, a pensar sobre lo mismo, a no permanecer al margen. Entonces, hay que decir, sí, la lengua es un organismo vivo y se va a ir cambiando y no hay nada que podamos hacer en contra de eso. Las instituciones han fracasado una y otra vez tratando de torcerle el brazo a los hablantes. Esto es un fenómeno de otro orden. Es un fenómeno retórico, discursivo, político que persigue otros objetivos, no el de volverse gramática. Por eso es un error desde una institución que entiende en temas de lengua, como la Real Academia Española, salir a descalificarlo, es decir, que no es necesario o que, ¿sí? Claro. Porque entonces esa intervención que viene vestida de argumentación lingüística no es otra cosa que una intervención política, es la descalificación de la configuración discursiva de una lucha política
por vía del argumento gramatical, pero digamos, es esencialmente una toma de posición política sobre tema de género. Claro, claro, que por estos días es totalmente necesaria, ¿no? Digo, por lo menos para ese sector que plantea esta idea de comenzar desde el discurso, perdón, a interpelar a aquellos y aquellas que estén escuchando en esos momentos lo que tenemos para decir. Es una intervención además muy relevante, porque si vos analizás, digamos, especulativamente, pero analizás lo que pasó con el masculino genérico, es decir, este masculino no marcado, que, que en la RAE dicen, ese es el inclusivo porque incluye a las chicas, ¿viste? Ese masculino no marcado, hay que concluir que es el correlato gramatical, la codificación gramatical de un estado social, de una sociedad patriarcal, androcéntrica, digamos. Durante miles de años los hombres acapararon todos los espacios de visibilidad, de poder y demás, y la gramática se hizo eco de eso por medio de una especie de masculino no marcado. Los hablantes dijeron, bueno, ante la duda tiene que ser un varón, porque los varones están por todos lados, entonces si no queremos marcarlo, bueno, usamos varón, ¿no? Entonces la realidad del masculino genérico no es que es aséptica y que no codificó el sexismo que es propio de nuestras sociedades. Al contrario, entonces si yo me quiero plantar frente a esa situación de injusticia, es relevante intervenir el masculino genérico. ¿Vos sabés? ¿Lo es? Sí, digo, en relación a esto que decías, digo, si bien siempre, digo, no sé si desde siempre, pero desde que empecé a deconstruirme, bueno, y a mirar el mundo con otros ojos, bueno, tuve como una visión cercana a esto que estamos hablando, y de repente cuando comencé a llevar a mi hija al jardín, digo, a propósito de lo que decías, de repente leer en todos lados, bienvenidos, me hacía ruido. Digo, ¿por qué bienvenidos? Sí. ¿Qué pasa con mi hija que está acá? Sí. No es bienvenida. Bueno, digamos, eso es un fenómeno que se da cuando uno toma conciencia, ¿verdad? Sí. Sí, y la realidad es que la lengua, la gramática, incluye esa estructuración en tres elementos, ¿no? Entre masculino, femenino y un masculino no marcado. Entonces, cuando alguien está usando el masculino no marcado, está usando la gramática de su lengua. No se lo puede juzgar directamente por esa razón, digamos. No se le puede empezar, porque está usando la gramática de su lengua. Hay que esperar a que diga alguna cosa machista para juzgarlo. Claro. Digamos, el masculino genérico es parte de la gramática compartida por más de 500 millones de hablantes. Entonces, hay que, digamos, separar la cuestión. Es decir, así como el masculino genérico tardó milenios en configurarse de esa manera, si uno convierte eso, digamos, tendríamos que tener un ordenamiento social completamente igualitario durante 100, 200, 300, 400 años para que en la gramática eso se codifique de una manera diferente. Que eso es algo que me parece que se sigue del proceso de configuración del masculino genérico. Claro. Es decir, como es un correlato de un ordenamiento social, para cambiar la gramática hay que cambiar el ordenamiento social. Digamos. Por eso en esta etapa eso es una intervención. Y a mí también, el otro día, qué sé yo, veía una propaganda no sé si era no quiero dar nombres ahora, una de las universidades privadas, sí, que decía, el futuro es de los padres y de los hijos. Y sí, ya me golpea eso, claro. A mí me golpea. Por más que, viste, decimos mis papás para incluir a mamá y a papá, digamos, que eso sigue en uso. A mí escuchar eso, y entonces sí, en determinados sectores, en centros urbanos, personas de determinado nivel educativo y con determinadas posiciones políticas, te patea. Totalmente, sí, yo suelo corregir el cuaderno, el álbum, iba a decir. No, ¿el cuaderno de tu hija? No, sí, cuando ponen papis, yo le agrego papis y mamis, pero la verdad, digo... Bueno, está en el aire. Sí, en el aire, y en mi caso, digo, aquello que iba pensando se me hizo piel cuando mi hija empezó a compartir lugares comunes, ¿no? Y encontrarme con eso, digo... Lo sentí realmente, Che, ¿qué pasa? Digo, entiendo que no es... Se sentir, es ¿viste? verdad. Se siente. Ahora, de ahí a decir que todos sentimos incomodidad, todos los hablantes sentimos incomodidad cuando usamos el genérico, hay una distancia, porque hay que darse cuenta de que es un fenómeno que eminentemente sucede por ahora, como te digo, en determinados centros urbanos, en personas cercanas a centros educativos o a organizaciones políticas con un gran nivel de reflexión sobre la lengua
Es decir, no es un fenómeno de las masas de hablantes, lo cual tampoco tiene nada de malo. Es decir, porque esto es una, como te digo, la configuración discursiva de una lucha política. Y esas luchas políticas suelen darse entre grupos, digamos, más activos políticamente. No hay nada de malo en que la E no sea un fenómeno de las masas de hablantes del español. Se da en otro plano, en otra discusión, que tiene que ver con el armado legislativo, las políticas educativas y todos esos debates que tampoco son discusiones que se dan a nivel de las masas de hablantes. Estamos hablando con Santiago Kalinowski, él es director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Quizás sea una pregunta muy tonta o muy compleja, la verdad no lo sé, pero en definitiva, ¿cómo haces o cómo hacen, ¿no? para intentar darle un significado a una palabra? Digo, resumir todo lo que dijimos recién, no sé, en una línea de diccionario. ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso es tratar de determinar qué significan las palabras para los hablantes. Digamos, y nosotros ahí tenemos una herramienta fundamental, que es nuestra propia intuición de hablantes, que en el caso del diccionario diferencial que hacemos nosotros, el diccionario de las palabras que son de Argentina, te juega en contra, porque también hay que empezar a sospechar de palabras de las más normales, las más usuales, hay que empezar a sospechar que en realidad son regionales. Y ese es un proceso medio que te genera una cierta esquizofrenia. El proceso para determinar el significado es, por eso los diccionarios son imperfectos siempre. Claro. Es imposible representar absolutamente todo el léxico de una comunidad lingüística, de Argentina, por ejemplo, en absolutamente todos los significados en los que se usan. Digamos, tratamos de acercarnos a ese ideal por medio de distintos métodos, es decir, nosotros ponemos una palabra y vemos cuáles son todos los contextos en los que aparece. Tenemos un corpus de 650 millones de formas que sacamos de Twitter y que ordenamos gracias a la gente de computación de la UBA, ordenamos de determinada manera para saber cuáles son las palabras regionales de ahí y vemos los tweets, vemos cómo se usa. Ahí tenemos, entonces, podemos inferir el significado. Es un proceso muy complicado, que requiere mucho entrenamiento, mucha intuición y mucho feeling, mucho sentimiento con la lengua, mucha sensibilidad, digamos así, y por eso, digamos, es tan importante que lo hagan lexicógrafos entrenados. Justo recién nombrabas Twitter y pensaba, ¿no? A medida que íbamos hablando, ¿qué generó Internet en todo esto? ¿No? Potenció un poco los debates, potenció, también, más allá de cómo se escriba, hoy quizás todos estemos escribiendo más que nunca antes, ¿no? Y eso, de alguna manera, debe también funcionar como algo que modifica, ¿no? Los sentidos. Bueno, es algo, digamos, que es muy potente en el sentido de que uno puede dividir, por ejemplo, los fenómenos de cambio lingüísticos en aquellos que se daban antes de la invención de la imprenta y aquellos que se dieron después de la invención de la imprenta. Los que se daban antes de la invención de la imprenta son mucho más fuertes, digamos, claro, al punto de que una lengua se multiplicó en 23 lenguas romances y ninguna de esas lenguas se entiende con la otra, digamos. O sea, eso no volvió a pasar nunca más después de que se inventó la imprenta. Y entonces ese efecto radical de una tecnología no hace sino multiplicarse cuando todos tenemos, digamos, una máquina de escribir en el bolsillo. Y acceso ahí, o necesidad de usar una codificación ortográfica permanentemente, y la capacidad y posibilidad de manipular la codificación ortográfica para lograr determinados efectos expresivos, o para escribir más rápido, o para no importa, digamos, o porque no importa tanto la ortografía. Entonces eso abrió el espacio de la lengua pública muchísimo más. Como te decía, nosotros ahora el próximo proyecto computacional que tenemos es el de evaluar la evolución del inclusivo en Twitter. Claro. ¿Sí? Para ver exactamente cuándo empieza, qué multiplicación se puede verificar que existió entre el año 2006, 2007, 2008, digamos, aunque esos son más de 10 años, entre el año 2010 y en la actualidad, digamos, qué multiplicación en el uso se puede verificar estadísticamente de un modo que uno pueda decir metodológicamente, bueno, esto se puede sostener. Entonces, abrió el espacio a la lengua pública también.
de un modo que antes no tenía precedentes. Entonces, por ejemplo, fenómenos como el inclusivo han tenido una explosión gracias a eso. Como el inclusivo circula cuando la lengua es pública, Claro. si vos tenés Facebook y Twitter, y todo, circula mucho más. Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Claro, se rompieron los Circula monopolios, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora en Facebook cualquiera puede escribir una noticia y antes era imposible, ¿no? Ahí Tiene un montón de otros problemas que Claro. seguramente estudian ahí en periodismo de la Sí, universidad. sí, por supuesto, pero digo, antes como la utilización de la palabra, no sé si era, digo, la palabra escrita, no sé si era monopolio, pero bueno, sí, Y era había los una escritores, los cantidad de periodistas. filtros, instancias Claro. que había que superar que son las mismas de hoy, digamos. En un sentido son las mismas de Sí. hoy. Si uno quiere publicar en un lugar que tiene cientos de miles de lectores, uno tiene que superar las mismas trabas. Pero existe este otro camino, y yo conozco gente, qué sé yo, que tiene 70.000 seguidores en Twitter, ¿no? Digamos, y eso ya, y se los consiguió individualmente. Mm. Y eso de alguna manera también modifica todo, ¿no? Y potencia todo, como No bien sé si decíamos. modifica tanto, Sí. yo diría que no modifica tanto, que Ah, la mira. lengua no es tan fácil de modificar, Mira. no la va a modificar tanto una tecnología. Para mí lo que sucedió ahí, lo radical sucedió con la imprenta. Estos son como la imprenta multiplicado por un millón, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, porque todos estamos todo el tiempo escribiendo por escrito, haciendo cosas por escrito, y eso hace como de anclaje, ¿no? Si vos, nuestro corpus de Twitter, imagínate, es totalmente ruidoso, tiene risas, ja, 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 muchas vocales, Las un montón de onomatopeyas. ruido. Ahora, si uno va a las palabras, Sí. la que tiene los números estadísticamente, la que tiene la mayor cantidad de uso, es la palabra que es ortográficamente correcta. Claro. Claro. ¿Sí? Entonces hay un montón de variantes, la gente se olvida la H, lo que sea, pero la que tiene los números es la que es canónica, digamos así. Entonces, eso habla de que la codificación ortográfica es algo que está compartido también por los hablantes. Los hablantes compartimos una codificación ortográfica, y el valor que tiene es en el hecho de que es compartida, digamos, de que todos escribimos más o menos de la misma manera las palabras. ¿Sabes, Santi? Permitime que te llame así. Nos están matando a preguntas del otro lado, ¿por qué la H? Bueno, en fin, un Mil montón de cosas. cuestiones que si te parece bien, te propongo en algún otro momento este año volver a hacer una entrevista y charlar, porque, bueno, justamente, ¿no? Es el código que tenemos para comunicarnos. Claro, es un código convencional, Claro. y tiene una historia, algunas H son etimológicas, otras son un invento, Sí. pero el valor que tienen hoy es como código compartido. Claro. Entonces, ir en contra de una codificación que está, a veces imperfectamente, pero está realmente presente en más de 500 millones de usuarios, y eso es el beneficio de lo que lograrías, es minúsculo comparado con los trastornos que te generaría modificar la ortografía. Santiago, te agradecemos mucho por este rato, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente, si te parece, si estuviste a gusto, en algún otro momento de este año te volvemos a molestar. Dale, cómo no, mucho gusto. Un fuerte Chau. abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Aquellos Chau. que siguieron la transmisión a través de, bueno, nuestra página web, bueno, lo habrán visto a Santiago, un pibe joven, que intenta analizar las diferentes cuestiones que tiene que ver con este lenguaje, ¿no? El castellano y particularmente su uso en la En República español. Argentina. En un momento pensé que tenía que tener un diccionario, ¿no? ¿Cómo manejaba Santiago las Sí, palabras? ¿No? Tiré un par que, no te digo que tuve que googlear, pero casi. Nosotros estábamos. sí, Por suerte, medio como concertados. Santiago las utilizaba bien, ¿no? Cuando la ponías en contexto, más o menos intentabas, o comprendías, mejor dicho, lo que había intentado decir.